Quiero saludar, Jairo, a Román Ortiz, consultor de seguridad y defensa, que está con nosotros también en la tarde de hoy. Román, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes, Idania. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte. Bueno, bien dentro de lo que cabe, es un decir con la tragedia que está viviendo Colombia el día de hoy. Pero quería comenzar contigo preguntándote, Román, ¿frente a qué estamos? La misma pregunta que le hacía a Jairo Libreros hace unos minutos. ¿Frente a qué está Colombia en este momento? Bueno, yo creo que hay dos planos para mirar esto. Uno, ¿qué significa este ataque en términos específicos? Dos, ¿en qué contexto pasa a nivel nacional? Yo creo que en términos concretos este ataque es una escalada terrorista como no se había visto en Bogotá desde hacía mucho tiempo. Yo creo que hay que retrotraerse bastantes años para acordarse de un atentado que haya provocado 9 muertos ya en Bogotá, ¿verdad? Yo creo que además las características del atentado, el blanco, el tipo de método utilizado por los terroristas, un carro bomba dentro de una instalación policial que estaba fuertemente custodiada, señala una capacidad en términos de recoger información, en términos de infraestructura dentro de la ciudad, muy notable. Y en consecuencia señala que el Estado colombiano se enfrenta a una amenaza significativa en términos de terrorismo urbano como no se había enfrentado desde hacía tiempo. Más allá de esto, en términos de contexto, yo creo que durante bastante tiempo hemos estado viendo una serie de factores que estaban deteriorando el contexto de seguridad en Colombia. Déjame que mencione 3 que me parecen claves. Número 1, la expansión de las economías ilícitas y en particular del narcotráfico. Digamos, ahora mismo, según Naciones Unidas, Colombia produce 1.300 toneladas de cocaína, una cifra que nunca se había visto en la historia del país. Número 2, los problemas, o si uno quiere, el fracaso en gran medida del proceso de reintegración de los antiguos militantes de las FARC, que ha dado lugar a un crecimiento de las disidencias de esta guerrilla, de los grupos que rechazan el acuerdo que se firmó para su desmovilización. Y número 3, un recorte del presupuesto y los recursos de la fuerza pública, de las fuerzas militares y de la policía. Estos 3 factores han creado un contexto donde cada vez hay más señales de que la seguridad se está deteriorando. Y este atentado es la última señal y una de las más graves, sin duda, de que vamos en esa dirección. Bueno, lo que dices es absolutamente, por lo menos así lo percibo yo, bastante grave. Porque si sumamos los 3 factores que acabas de mencionar, que terminan con el recorte de recursos para las fuerzas de seguridad, y hablas de que estamos frente a un atentado como no se había visto en muchos años en Bogotá, ¿qué tenemos por delante, Román? Pues lo que podríamos tener es más violencia. Y déjame que mencione 2 razones para ello. Primero, digamos, el año pasado, por primera vez en tiempos, es decir, el año 2018, se ha visto un crecimiento del homicidio en Colombia, después de un largo periodo de reducciones de esta estadística. Por otra parte, como señalaba antes, lo que hay que asumir es que en Bogotá hay un grupo terrorista que dispone de la infraestructura para armar y lanzar un ataque tan sofisticado como el que se ha hecho contra la Escuela General Santander. Mientras esa infraestructura siga activa, es decir, mientras no sea desmantelada por las fuerzas de seguridad, la ciudad en particular y el país en su conjunto está en riesgo de que se repitan nuevos ataques. Jairo Libreros está con nosotros, Román. Jairo, ¿coincides con Román? Es decir, lo que tenemos por delante es más infraestructura. Evidentemente, no sé cuál será o en qué dimensión está la infraestructura del grupo que hoy comete este ataque en la escuela de cadetes. Pero Román dijo algo que evidentemente es así, que es la capacidad de recoger información, es decir, la hora
el momento en que entra el vehículo, cuando estalla, y lo vemos por la gran cantidad de heridos que hoy tenemos, y ya 9, 10 muertos, como están señalando. ¿Estás de acuerdo con esto? Es decir, ¿estamos frente a un reto de esta dimensión de tener más violencia por delante en Bogotá? Y Dania, en ese punto yo estoy totalmente de acuerdo con mi buen amigo Román, a quien saludo y aprovecho la oportunidad de desearle un feliz año, pero yo creo dos cosas. Uno, sin lugar a dudas, la capacidad que ha demostrado de despliegue operacional, de capacidad de leer, de entender cuáles son las dinámicas propias de la seguridad en la Escuela de Formación de Cadetes de la Policía Nacional, muy seguramente la cobertura que tuvo, demuestra entre muchas otras cosas, como lo dice Román, que es una célula fuerte, que tiene un trabajo no de un mes, yo me atrevería a decir que de 2 o 3 meses por lo menos mínimo, para poder tener un control operacional de un objetivo de alto valor como lo es la escuela. En tercer lugar, creo que es un reto nuevamente para el Estado colombiano, que creo que se desdibujó en los últimos meses frente a la verdadera puesta en seguridad. Sin duda hay algunas transformaciones. Román también afirmaba que se disminuyó el gasto en materia de seguridad y defensa nacional. Es evidente que eso así ha sido, pero yo no creo que ese factor termine siendo esencial en el análisis de esta situación. Yo creo que la administración Duque no manejó con claridad y con precisión la variable de seguridad, quizás en un afán por tomar distancia, por diferenciarse de lo que fueron los 8 años de la administración de Álvaro Uribe, quizás buscando tener un tema diferente a los 8 años que fue la administración de Juan Manuel Santos, dejó la variable de seguridad en un segundo nivel, y creo que ahí se equivocó esta administración y muy seguramente el cierre de la administración de Juan Manuel Santos el año pasado. La seguridad sigue siendo uno de los asuntos más importantes y urgentes en materia de política pública. Sin duda hay un detrimento por cuenta de la disminución del gasto, pero yo creo que el gasto sí se puede reformular. Hasta donde tengo entendido, las labores de inteligencia que adelanta la Policía Nacional y la Fuerza Aérea controlando todo el sector que bordea Bogotá y lo que ocurre al interior de la seguridad sigue siendo una prioridad y tiene cuantiosos recursos para manejarse. Lamentablemente creo que este tipo de acontecimientos demuestra que las cosas no se están manejando bien, que bajamos la guardia, que hubo una equivocación de aproximación por parte de la administración Duque frente a la importancia de la variable de seguridad, y que estamos, yo no lo tengo muy claro, frente a una organización terrorista que quizás esté vinculada con el ELN o con otra agrupación, o es un proceso de convertibilidad en donde puede surgir una nueva organización terrorista mucho más urbana y con una capacidad de letalidad muy alta. Román, ¿hacia dónde piensas tú que se dirige la autoría del atentado de hoy, aunque tengamos poca información? Pero ustedes, que manejan temas de seguridad y que lo han manejado durante tantos años, son capaces de analizar los métodos, los procesos, las horas, la cantidad de explosivos, etcétera. Pues mira, Irania, como tú dices, es muy pronto para señalar, digamos, con certeza a una organización responsable, pero déjame que ponga algunos datos sobre la mesa y de ahí podemos sacar algunas conclusiones, ¿verdad? La primera es que en la historia de Colombia solamente 2 organizaciones han utilizado sistemáticamente carros bomba en zonas urbanas. Uno fue el extinto cártel de Medellín y otro han sido las 2 guerrillas, el ELN y las FARC. La segunda es que normalmente, y el ELN ha demostrado eso, ha acompañado sus intentos de mantener las conversaciones con el gobierno con un esfuerzo para presionarlo a través de actos terroristas. Y el ataque de Barranquilla que se mencionó antes es un buen ejemplo de eso. La tercera es que lo que ya sabemos, aunque es muy poco, indica en la misma dirección. Y es, por ejemplo, el origen del carro bomba que detonó en la Escuela General Santander, que se sitúa, digamos, en Arauca, que es una zona de fuerte presencia del ELN. Las otras 2 alternativas que se han presentado, una que es la posibilidad de que sea una disidencia de las FARC, o que sea una represalia del Clan del Golfo. Lo cierto es que son muy débiles, y son muy débiles porque
ambos tipos de organizaciones, por razones distintas, parece improbable que cuenten con la infraestructura y con la presencia que hace falta tener en Bogotá para poder montar un ataque de esta magnitud. Como señalaba antes Jairo, es decir, esto es algo que se decidió con tiempo de antelación y se realizaron los estudios, los análisis y se acopió la logística necesaria dentro de una estructura clandestina para poder ejecutar el ataque. Entonces, yo creo que parece claro que esto apunta hacia el ELN. Cierto es que pues todavía falta información y puede haber giros en la investigación que arrojen luces distintas y al final nos terminen dando una respuesta distinta. Pero los datos que hay ahora mismo sobre la mesa sin duda apuntan en esa dirección. Román, capacidad del Estado frente a este atentado, capacidad de respuesta para desmantelar esa infraestructura que has mencionado. Yo creo que hay dos niveles aquí, y Dania, para discutir, o si quieres, tres cuestiones que me parece que son claves. La primera es lo que tiene que ver con la seguridad en la ciudad. Yo creo que hay necesariamente que hacer un esfuerzo de inteligencia para identificar a estos individuos. Yo creo que la inteligencia colombiana, la Policía Nacional en particular, ha dado muestras repetidas veces de que tiene la capacidad para identificar a estos individuos. Yo creo que hay que ir un poquito más allá y ver digamos, los nichos de reclutamiento, los espacios donde este tipo de organizaciones reclutan militantes que se puedan adaptar al entorno urbano, que son espacios específicos, y toca de alguna manera incidir ahí para tratar de cortar esta capacidad de desmantelarla de raíz. El segundo punto tiene que ver con, con el ELN en su conjunto. Yo creo que hay muchos analistas que ya han hecho público repetidas veces que el ELN ha aprovechado el proceso de desmovilización de las FARC para expandir su presencia en zonas donde no hacía presencia desde hacía tiempo y para capturar espacios de narcotráfico y otras actividades ilegales importantes. Es necesaria una estrategia de seguridad, una campaña para hacer retroceder a la organización, porque una organización que estaba al borde de su colapso hace unos pocos años, hoy ha desarrollado capacidades y recursos que claramente son nuevos y superiores. El tercer punto que me parece que hay que poner sobre la mesa es que el ELN ha sobrevivido y creo que ha dado un salto técnico importante. Es decir, yo creo que este atentado y algunos de los atentados urbanos anteriores que se le han adjudicado al ELN señalan a una sofisticación de esta organización porque tiene refugio en un país vecino que es Venezuela. Y yo creo que ese es un problema que hay que poner sobre la mesa. Digamos, es decir, mientras el ELN cuente con esa facilidad y esa retaguardia segura facilitada, sin lugar a dudas, por el régimen de Maduro, pues va a ser infinitamente más difícil que el Estado colombiano pueda contener esta amenaza, pueda reducirla y pueda volver a garantizar la seguridad en las grandes ciudades. Es decir, a Jairo, tendría Colombia que exigir a Venezuela de alguna manera una posición firme frente al ELN. Hace unos días atrás el presidente Duque hablaba precisamente de esto, ¿no? Porque entran y salen, es decir, como quieren. Bueno, también hay disidencia de FARC, pero ¿habrá colaboración por parte de Venezuela? Creo que eso es una respuesta que todos conocemos, pero de todas maneras te hago la pregunta. No, y Dania, no va a haber colaboración y sin duda, yo creo que este es uno de los temas vitales para poder desmantelar y mejorar en términos generales la seguridad en Colombia. La administración Duque tiene que seguir el esfuerzo no solamente de exigirle a Venezuela un compromiso mayor con la democracia y los derechos humanos, sino en estos momentos una actuación contundente frente a organizaciones alzadas en armas que tienen asiento y que se protegen, como bien lo dice Román, en Venezuela. Hay que tener en cuenta que el ELN, un sector importante de la FARC, algunos hablan de las disidencias, también tienen contacto con otras organizaciones, servicios de inteligencia de Estados Unidos y quizás los servicios de inteligencia más poderosos de la Unión Europea consideran que en estos momentos hay campamentos de Hezbollah en territorio venezolano y que tienen unos contactos pecaminosos, peligrosos, no solamente para Venezuela, sino
sino para todo el continente americano, con las FARC, con el ELN y otro tipo de organizaciones. También aparentemente tienen contacto con la inteligencia cubana y con esos comandos que creó la administración de Miraflores, que son simplemente grupos paramilitares. Desde ese punto de vista, hasta que no logremos cerrar esa tronera que le impida al Estado colombiano garantizar de una mejor manera la seguridad y perseguir en términos del uso de la fuerza y también en términos de investigación criminal a las personas que están por fuera de la ley, va a ser muy difícil obtener resultados a corto plazo. El tema de Venezuela ya afecta de una manera poco antes vista en la historia reciente colombiana la seguridad y defensa nacional. Román, una última pregunta. Evidentemente, cada vez que ocurre un evento de este tipo, la población colombiana, los colombianos se retrotraen a épocas en que lamentablemente la vida poco valía en Colombia. Por más que veamos eventos de este tipo, como el que ha ocurrido el día de hoy, ¿distante estamos de aquellos años? Pues la verdad que tu pregunta es bien importante. Yo diría que no estamos en aquellos años, pero si no se toman las medidas oportunas, no es imposible que se repita la historia. Déjame que mencione algunos temas, es decir, lo he mencionado antes. La expansión del narcotráfico en el país, que es la fuente de la que todas estas organizaciones se financian, no tiene precedente. Y el debilitamiento de la fuerza pública, aunque sin duda alguna no ha adquirido los niveles que tenía en periodos mucho más difíciles del país, no cabe la menor duda de que también ha reducido la capacidad para mantener el control sobre el territorio y presionar a estas organizaciones. Si no se desarrolla una estrategia de seguridad integral, con objetivos y responsables claros, con unas metas para continuar el proceso de restauración del control del territorio por parte del Estado que se ha llevado a cabo durante los años anteriores. Si eso no se hace, no cabe la menor duda de que progresivamente el Estado colombiano va a perder el control del territorio y las ciudades colombianas se van a ver cada vez más afectadas por la pérdida de control sobre las zonas rurales. Es decir, de alguna manera vamos a entrar en la lógica de ese periodo tan triste de la historia colombiana que fue finales de los años 90. Entonces yo te diría, no estamos allá, pero si no se introducen los correctivos necesarios, sin lugar a dudas podemos terminar en un escenario semejante. Duro análisis y dura afirmación. Y quiero quedarme con esa frase, Román. No estamos en aquellos años, pero si no tomamos las medidas pertinentes, no es imposible que se repita la historia. Román Ortiz, consultor de seguridad y defensa. Román, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber estado aquí. Muchas gracias a ti, Dania. Muy buena tarde. Muchas gracias.